Hola, Hola Mauro, ¿cómo estás? Alfredo B ¿qué- para Argentilandia, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿cómo estás? Che, ¿todo bien? Todo bien, Mauro. Bueno, bienvenido a Argentilandia. Le voy a comunicar a la gente que va a ver esta nota. Estoy hablando con un genio total, Mauro Bricio. Difícil hablar con un magíster en comunicación, ¿eh? Así que primero agradecidísimos por la nota. No, gracias a ustedes por la posibilidad, Bueno, Mauro, a ver, antes de meterme un poco en política, que es de lo que vamos a hablar, quiero primero felicitarte por este libro que deberían leer la mayoría de los argentinos. Así que sé que hace tiempo venís con este tema de las terribles fake news y todas estas historias que, bueno, ya conocemos, pero quiero que vos me cuentes y le cuentes a la gente un poquito este libro, cómo nació, cómo lo pensaste. Bien, mirá, el libro surge a partir de una experiencia vivida en el contexto de la pandemia. Eh, yo siempre digo que la pandemia parece que fue hace un montón, ¿viste? Pero nada, fue hace 2 años y medio. La Organización Mundial de la Salud recién ahora salió a decir que salimos de la pandemia, Sí, sí, pero ayer bueno, mismo. fue ahí, viste, cuando comenzamos la ASPO, cuando nos comienzan a llegar a nosotros un montón de información, noticias falsas, que nos llegaban, por ejemplo, desde Europa, diciendo que cómo la gente se estaba muriendo, las formas en que este virus estaba matando a la gente. Yo me acuerdo de un video que me llegó y que me asusté mucho, donde había toda gente en camillas, afuera de los hospitales, y se les veía como se les inflaba el pecho y se moría, ¿viste? Y abajo había una leyenda, esto era un video de WhatsApp, y había una leyenda que decía: esto sucede en Europa en este momento. Claro, yo dije, che, ¿a qué nos estamos enfrentando? Digo, evidentemente esto es mucho más peligroso de lo que uno se imagina. Claro, pues esto ahí después se comenzó a potenciar, porque yo recuerdo que ahí nomás faltó que TN sacó una noticia sosteniendo que el 40% de los profesionales de la salud del hospital italiano habían contraído coronavirus, Ujú. en un contexto donde había 2 o 3 casos por día. Entonces yo decía, che, ¿cómo puede ser que el 40% de un hospital gigantesco como es el hospital italiano ya tenga al 40% de sus médicos contagiados? Dije, evidentemente el gobierno nos está mintiendo. Y yo comencé ahí, en ese instante, comencé con mucho dolor de estómago, un dolor muy fuerte en la panza. Lo que hice fue googlear, error, no hay que googlear porque siempre los resultados de Google, viste, siempre son muerte, destrucción, apocalipsis, Sí. y son resultados muy pesimistas. Busqué en Google y me encontré con que un pibe en China había comenzado con dolor de panza y se murió de coronavirus. Entonces yo que dije, tengo coronavirus, me voy a morir. Y me fui a morir, porque eso fue lo que yo sentí, que me iba a morir, a la casa de mis viejos. Obviamente llegué ahí llorando, gritando, claro, en realidad no me iba a morir, estaba sufriendo un problema, un trastorno de salud mental. Yo en el momento yo no lo sabía, pero a partir de ahí dije, che, evidentemente necesito otro tipo de contención y asistencia. Fue ahí cuando comencé con profesionales de la salud mental, y adivinad qué fue lo primero que me recomendaron: A ver. que desinstale del celular todas las aplicaciones de redes sociales porque me estaban intoxicando. Imagínate, para alguien que se dedica a la comunicación, Claro. pedirle que elimine las redes sociales es como pedirle a un jugador que se corte las Sí, piernas, sí, ¿viste? más o menos. Más tal cual. Entonces fueron varios meses que estuve prácticamente incomunicado, pero que me hizo muy bien. Y cuando ya me sentí que estaba de nuevo bien para seguir peleando y dar la batalla, lo hablé con mis psicólogos y me dijeron, che, qué loco todo lo que está sucediendo, porque vos, que sos máster en comunicación, licenciado en comunicación, tenés una trayectoria, te creíste todas las noticias. Imagínate el resto de la ciudadanía que no tiene ni las herramientas ni los instrumentos que tenés vos para defenderte. ¿Cómo le estará impactando todo esto? Entonces dije, evidentemente acá, si a nosotros, que somos del palo, nos está pegando tan fuerte, Claro. a la ciudadanía la está matando. Entonces algo, producto de la ausencia del Estado, algo tenemos que hacer.
fue ahí cuando comencé a dar esta batalla, que comenzó en soledad, porque yo era el único loco ahí que estaba luchando contra las fake news, y ahora ya somos un montonazo, de a poquito se fue instalando, y a partir de ahí fue que escribí el libro para contar esta historia. Mauro, me asocio esto, que es terrible lo que contás, realmente es terrible. Quiero asociarlo a eso, justamente a eso, a esa falta de comunicación que tenemos desde el 2019. Hablo exactamente desde que empezó la pandemia, ¿no? Pero después siguió como siempre, porque siempre estuvo metida la política con la pandemia, ya lo sabemos eso. ¿Cómo tomamos esta falta de comunicación tremenda que tiene el Estado, el gobierno? Me refiero primero, obviamente, la pandemia, que se trató de una manera, pero después sigo con lo otro, o sea, con las acciones de gobierno, con todo lo que se tiene que comunicar, y no se comunican, ni creo que se vaya a comunicar más. Tal cual, tal cual. Entiendo lo que planteas, pero para mí, y desde mi punto de vista, el problema no es la falta de comunicación, sino es que nunca hubo ni voluntad ni decisión política para comunicar. Digo, parece lo mismo, pero no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Viste? Sí, te entiendo porque perfectamente. el gobierno tiene, y yo tengo un montón de compañeros trabajando en los ministerios que son excelentes comunicadores. Claro, pero si vos no tenés ni la voluntad ni la decisión política para que estos compañeros, estos comunicadores puedan dar una discusión para instalar determinados temas, para visibilizar determinados temas, entonces evidentemente y la agenda te la va a comer la oposición, te la va a comer la ultraderecha, porque vos no estás comunicando, y cuando vos no comunicás, la gente piensa que no estás haciendo nada, porque lo que no se comunica no existe. Claro. Por eso te digo que sí tenemos comunicadores, sí hay comunicación, pero hubo una clara voluntad y una decisión política para que o no se comunique o bien se lleve la lucha por otro lado, pero lo que sí está claro, esto estaba escuchando el cadete ayer un poco de esto que decía que en el 2019 volvimos mejores, y si volver mejores era agachar la cabeza, no pelear contra las corporaciones mediáticas, no pelear contra el poder real, entonces tenemos que volver peores, porque evidentemente tener esa posición socialdemócrata, de estar en el medio, ser negociador, no sirvió para nada. Producto de eso, no hubo la decisión para ni comunicar ni para enfrentarse con estos sectores. A ver, quiero preguntarte algo o saber tu opinión. En general, se dice que, por ahí suena un poco fuerte lo que voy a decir, ¿no? Pero a veces cuando uno omite decir, omite hablar, omite comunicar, puede ser por varios factores. Ahora, eso en definitiva o a la larga, hipotéticamente, ¿no te convierte en cómplice? Y lo digo específicamente, por ejemplo, una de las batallas que se tuvo que dar en su momento fue la de Vicentín, era la primera batalla que se tenía que dar y no se dio. Entonces, de vuelta, te pregunto tu opinión. No hay, qué sé yo, no sé, yo si digo por ahí, no hay voluntad, no se quiere, no se puede, o todo junto, pero también eso te hace un poco cómplice de esa situación. Completamente, coincido 100%, porque cuando te atacan y vos haces silencio, es porque evidentemente lo que están diciendo es cierto, porque si no vos lo que haces es salir a combatirlo, a refutarlo, a contradecirlo, a desmentirlo. Entonces hubo sí un montón de situaciones que si uno escucha la agenda la agenda de la militancia, por ejemplo, además de todo esto, lo que fue Vicentín, creo yo que fue el punto de quiebre. Me parece que ahí comenzó todo, ¿viste? La discusión para volver a ayornar a estos tiempos de la ley de servicio de comunicación audiovisual, por ejemplo. Y más allá que estamos en otro contexto, ¿no? El gobierno no hizo nada. Pero también vos ves que en este contexto tenemos un montón de mentiras que son
a ver, una fake news no sale ni de un repollo, ni aparece por arte de magia, sino que hay una industrialización que hay detrás de alguien que está planeando porque se utiliza la mentira como instrumento político, y vos ves que en varios países del planeta se está avanzando re fuerte para regularlas, sancionarlas, discutirlas. Digo, desde Brasil, México, Estados Unidos, Chile, y sin embargo nosotros, en estos 4 años, que tuvimos también todo para dar esta discusión con el tema de Vicentín, con la ley de servicios de comunicación audiovisual, con la ley anti-fake news, ni siquiera nos atrevimos a dar la discusión y a debatirlo. Entonces, cuando vos decís Sí, te escucho. que si vos te callás por algún motivo, bueno, evidentemente sí, evidentemente lo que te hace creer que tu silencio y tu falta de voluntad, esto que hablábamos hace un ratito, lo que implica de alguna manera que detrás intereses hay compartidos, porque si no, no se entiende la inacción por parte de nuestros dirigentes a la hora de llevar adelante determinadas peleas. Vos venís peleando hace mucho tiempo por esto, Mauro. Es elogiable tu trabajo y tus ganas de pelear contra esto. Ahora, no te acompaña desde el lado que te tendrían que acompañar, obviamente, que sería desde las personas, como por ejemplo, lo nombro Alberto Fernández, que tendría que ser el primero en decir y apoyar todo este tema que venís trabajando y con el que venís luchando. A ver, no creo que sea invisible para él. Entonces, también ahí digo, bueno, hay un poco de complicidad, porque tendría que apoyarte, pero desde el minuto 1. Sí, Alberto y un montón de otros dirigentes. Sí, nombra a Alberto por ser el número 1, ¿no? Sí, es el número 1, él y de él para abajo. Todos, a ver, uno puede decir, bueno, ya todos los dirigentes son víctimas de fake news, claro, pero acá dar la discusión y la pelea no tiene que ser un acto de venganza, sino tiene que ser un acto para evitar que la democracia se dañe, claro, para proteger lo más importante que tenemos. Y como dice el Papa Francisco en la encíclica Fratelli Tutti, él plantea que las mentiras y las fake news, como tenemos en este momento nosotros, rompen la democracia. ¿Por qué? Porque dice que se rompen todos los acuerdos que una sociedad necesita para vivir los términos de una comunidad organizada. ¿Qué significa? Que cuando hay tantas mentiras como lo hay, vos no vas a hacer nadie. ¿Por qué? Porque pensás que te van a cagar, que tu vecino algo te está haciendo, no vas a ir a militar porque ya son todos corruptos, son todos ladrones. Entonces está tal mentira en la sociedad que esto, bueno, rompe la comunidad organizada. Entonces, frente a todo esto, vos como dirigente estás obligado a hacer algo. Entonces, sí, claro, hay dirigentes, para mí, digo, Alberto tendría que haber sido el primero, que si no sería muy egocéntrico creer que estoy yo solo dando esta lucha y detrás mío hay un montón de agrupaciones, movimientos, porque el que tenga aspiraciones individuales nunca va a entender que la lucha es colectiva, ¿viste? Entonces yo creo que nos tendría que haber convocado, pero no nos convocó, así que bueno, vamos a ver ahora quién es el próximo candidato del Frente de Todos para ver si se anima a esta discusión. Justo me quería meter en ese tema. Antes voy a hacer un paréntesis. Tuve la oportunidad en su momento cuando recién Julio De Vido salió de la cárcel. Bueno, tuvimos una entrevista con él y nos dijo algo, inclusive está en las redes. Me dijo algo que la verdad me sorprendió. Pero cuando empezamos a hablar de Alberto Fernández, que esto ya fue hace un tiempo, y ya estaba hacía rato Alberto Fernández. Le pregunté qué pensaba él y sabes que me respondió, mira, te puedo decir que Néstor Kirchner se murió, no diría por culpa de Alberto Fernández, no porque lo haya matado, sino que sí por todas las discusiones y todo lo que pasó a raíz de la famosa 125. Me pareció muy duro. Pero después de ahí para adelante empiezas a analizar, viste, las cosas con lo que vino pasando después, o sea, eso que decís vos de no dar las batallas, no pelear, no llamarte primeramente para decirte, Mauro, estoy con vos, dale, vamos a darle difusión a todo esto, que tiene que tener una difusión absolutamente masiva. Obvio, y además
esta falta de discusión es lo que te impide a vos construir una épica, contar una épica, una narrativa, porque es lo que necesitan los movimientos. Digo, yo como líder y dirigente político, lo primero que voy a intentar hacer es que se cree toda esta simbología alrededor mío para que las masas y la militancia me pueda seguir. Digo, así como a nivel simbólico lo hizo el peronismo, lo hizo Cristina, lo hizo Néstor, vos lo ves, Alberto, y en ningún momento tampoco intentó construir hacia abajo. Entonces, claro, uno entiende que si, a ver, para ponernos también un poco, viste, en el rol de abogado del diablo, que si Alberto avanzaba en la construcción de su propio relato y su propia épica, quizás esto iba a llevar tarde o temprano a la destrucción de esos. Para ganar las elecciones en el año 2019, bueno, tuvimos que hacer alianza con un montón de agrupaciones, espacios, movimientos, y que si vos de alguna manera hacías esto, y bueno, quizás ibas a romper, por ejemplo, con todo el ala kirchnerista, pero que inevitablemente se terminó rompiendo. Por eso te digo, o sea, terminó siendo así. Tal cual, se terminó rompiendo. Entonces uno dice, che, pero ¿por qué no lo construiste esta épica? ¿Por qué Alberto no quiso construir la épica del relato albertista para impedir que se rompan los lazos con el Frente de Todos y con el kirchnerismo, y que igualmente así se rompió? Exactamente. Bueno, a ver, hoy, en este momento, tu opinión o tu información, ¿está absolutamente rota la relación Alberto-Cristina? Esa pregunta. Mirá, si nos dejamos llevar por la información que trasciende de los medios de difusión y por algunos círculos y por algunas indirectas que hubo, incluso si uno vio y observó y analizó el video en el cual Alberto Fernández dijo que no iba a ser candidato a la reelección, uno veía ahí como ciertos palitos pidiéndole a los ciudadanos que cada uno agarre su virome, no que fuese el palo que tiró Cristina. Entonces yo creo que hay un distanciamiento. Lo que no te puedo sostener es si el vínculo está roto. Si uno cuando analiza las fotos, y siempre uno lo ve a Alberto rodeado con el círculo más cercano, digo, está siempre con Massa, con Santiago Cafiero, digo, con algún que otro ministro cercano que él puso, ¿viste? En fotos con Cristina, la verdad que hace mucho que no se lo ve. Entonces, por la información que uno tiene, uno puede sostener que sí, que el vínculo está roto. Ahora, puertas adentro, uno nunca sabe. A ver, ¿sabes por qué te lo pregunto, Mauro? Obviamente debido a tu información y obviamente tu opinión. A ver, es un triángulo casi, te diría, inexplicable. A ver, si Cristina en su discurso, de una manera u otra lo avala a Massa, y Massa está muy ligado a Alberto Fernández hoy, es como media rara esa trilogía hoy. ¿Cómo lo ves desde tu lado? Media si la mirás con un ojo. Sí, bueno, digamos media exactamente. Yo no sé qué pensar de esa trilogía, ¿viste? Porque uno también, con respecto a Massa, uno tiene mucha memoria. Mucha. Y sabe de dónde viene Massa. Me acuerdo que en su momento, acá hay dos cosas. Primero, que allá por el 2012, 2013 salió un libro en Argentina que se llamó Argenlex, que era de Santiago O'Donnell, sí, donde estaban los cables que Julian Assange había revelado de Wikileaks, y ahí había cables de Argentina. Y en esos cables de Argentina muchas veces se lo nombraba a un dirigente del Frente de Todos que iba a la embajada yanqui a pasar la información de Cristina. ¿Quién era esa persona? Sergio Massa. Sí. Sergio Massa, tal cual. Y además, hace unos meses, ahí el compañero del Ezequiel Bosora me invitó a mí y a Mariotto a dar una charla
Y me acuerdo que una de las cosas que hablábamos y que Mariotto nos contaba es que a Massa le decían el Mañetito, Sí. o haciendo referencia a Héctor Manieto, como que Manieto lo tenía de empleado a Massa, siempre Néstor, de hecho también era Néstor el que le decía Manieto a Massa. Néstor decía, bueno, dejémoslo que hable para ver cuál es el mensaje que Manieto nos quiere dar a nosotros, ¿viste? Entonces, sabiendo esto, sabiendo y teniendo memoria, no entiende qué hace más ahí. De hecho, ahí creo que hay una ruptura hay muchos compañeros y compañeras del espacio que no quieren ver una fórmula que se encuentre Sergio Massa como candidato. No lo queremos, ¿viste? Y tienen razón. Se lo pregunté a algunos colegas, y te lo quiero preguntar a vos, o sea, ¿qué sentido tendría hoy, al margen de toda la cuestión económica? Voy a hacer un paréntesis. Si uno tuviera que acordarse de no hace mucho tiempo, el grano que tenía Alberto Fernández y la Argentina, con Martín Guzmán, pero Martín Guzmán se fue con 4 o 5 de inflación, este muchacho ya va a pasar los 8 este mes, y bueno, por la parte económica, digamos que sería, la verdad que no sería viable. Ahora, ¿en cuántas elecciones se presentó Massa y lo mejor que salió fue tercero? ¿Por qué hoy tendría una posibilidad de ser presidente? No, es que yo no sé si tendría posibilidad. De hecho, yo siempre me pregunto eso, ¿no? Digo, bueno, ¿cuántos son los votos que podría aportar determinado candidato al frente de todos, ¿viste? Uh-huh. Entonces uno dice, bueno, vos sabés que Cristina Kirchner te va a aportar a ese caudal y entre el 30 y el 33, 34 solita te lo mueve ella. Sí. ¿Sí? Que es el piso de ella, pero también es el techo. 34, 25%. Después ahí uno comienza a sumar figuras. Claro, uno suma a Massa y dice, che, ¿cuántos votos puede sumar Massa a esto? ¿Cuántos puede sumar Alberto Fernández a esto? Y yo creo que entre los dos no te suman ni 5 puntos, ¿viste? Hoy no. Hoy no te lo suman por este escenario económico que aparte desgasta, digamos la realidad, este escenario económico desgasta a cualquier figura, sea quien sea va a estar desgastada porque cómo haces para enfrentarte a un índice inflacionario mensual que va a rozar los 10 puntos mensuales, que es una locura, ¿no? Entonces, yo no sé cuál es el sentido de pensar un Massa candidato. Quizás sí, antes, hace unos meses, en otro contexto, uno creía que Massa, con el nuevo rol que tenía como superministro, que bueno, iba a poder solucionar todo, revertir, viajar a Estados Unidos, negociar con el FMI, que esto que el otro, pero la escalada del dólar no paró, la inflación continuó. Entonces yo no creo que sea ni el Salvador ni el Mesías. Por eso, en este contexto, donde tenemos la cancha tan inclinada, y viendo que ningún oficialismo ganó en el planeta, ningún oficialismo en el contexto de pandemia ganó en el planeta, ninguno, Claro. Desde Trump hasta Bolsonaro, todos perdieron. Entonces, uno dice, bueno, entonces pongamos toda la carne en el asador, tiene que ir Cristina como candidata y como presidente del Frente de Todos, porque otra no hay. Pero la segunda pregunta que uno se hace es, bueno, entonces, pero es Massa el compañero de fórmula. Entonces, pero también uno mira y dice, che, pero tampoco tenemos tantas alternativas, porque nuestro gran cuadro, que es Axel, no podemos permitir perder la provincia de Buenos Aires. Sería un Entonces, grave error. sería un gran error. Entonces, Axel a la provincia. Entonces, bueno, ¿quién va a ser el compañero de fórmula de Cristina, sabiendo que entre Massa y Alberto no suman ni 5 puntos? Yo no, la verdad, la respuesta no la sé, no te la puedo dar. La única que es la estadista y tiene la capacidad de analizar el escenario político como nadie es Cristina Fernández de Kirchner. Ella sabe muy bien quién va a ser su compañero, su compañera, así que solo es cuestión de esperar. Siendo un país presidenciable, me imagino que el que esté de vice de Cristina, sea quien sea Massa o sea quien sea, pasaría a ser como un Gabriela Michetti, que no existía o no tenía ningún poder de decisión de nada. Calculo que si se postula Cristina, y obviamente gana,
Ahí calculo que el que sea vice va a ser un decorado, creo. O sea, estamos hablando siempre de la personalidad de Cristina y bueno, y lo que representa ella. No, tal cual, que en realidad esa es la función un poco del vice. Digo, siempre quien tiene visibilidad, quien se encarga de ir a los actos públicos, a los medios, estar en la agenda siempre es el que ocupa el primer lugar, el primer espacio. Y el vice, pues segundo, y siempre se ocupa más para la firma, para la rosca. Digo, y pasa desde el ámbito más chiquito, como es un municipio, hasta el ámbito más grande. Incluso voy a decir, bueno, Cristina Fernández de Kirchner, con lo que ellos sí, Cristina, a ver, para que uno lo entienda, es un cuadro de primera línea a nivel internacional. Es realmente muy importante lo que genera en el mundo, ¿viste? Entonces, si ella, con todo lo que significa a nivel vice, tuvo, digamos que no estuvo muy presente en la escena política en los últimos años, porque obviamente sos vice y vos le dejás el control del mando y la botonera del presidente. Entonces, si Cristina estuvo en ese rol casi invisibilizada, digo, no me quiero imaginar el rol que va a tener el candidato que se ponga. Mauro, hablando siempre de que estamos hablando de un país presidencialista y que, bueno, tenemos hoy digamos, bueno, esto lo digo yo, la desgracia de que sea tan presidencialista, digo, a ver cómo están las cosas y cómo sucedieron en estos 4 años. A ver, ¿cómo puede haber un punto intermedio entre, por ejemplo, Cristina candidata, ¿no? O Cristina no candidata, porque ¿no crees que le jugaría en contra el hecho de, a ver, ya no creo que esté en condiciones hoy por ahí de señalar a alguien? La experiencia es malísima, obviamente, con Alberto, pero ¿qué punto intermedio hay? Si Cristina se presenta, estoy seguro que gana, no tengo ninguna duda de eso. Ahora, todo el mundo está esperando su anuncio de candidatura. Ahora, bien, el hecho de que no haga esto, no tome esta decisión, ¿no crees que sería muy contraproducente para Cristina? En principio, obviamente para el país, ya no queda un punto intermedio donde se vienen con todo las derechas y todas estas cuestiones nuevas que yo no lo quiero ni nombrar al personaje de la derecha, que ya sabemos que quiere vender órganos y todo eso, para no darle publicidad, ¿viste? Ni identidad, pero ¿qué punto, en qué situación quedaría Cristina? ¿De una manera o de la otra? Claro, yo creo que acá no hay grises. Digo, a mí siempre me gusta decir que hay grises en la vida, menos acá. Me parece que acá es todo o nada. Me parece que si ella no es la candidata, no hay posibilidad de que el peronismo gane las próximas elecciones, porque justamente como hablábamos hace un momento, ese tercio del electorado en votos lo concentra el peronismo, hoy lo concentra la figura de Cristina Fernández de Kirchner. Digo, nos guste o no nos guste, es ella quien lo concentra. Entonces, si ella no va como candidata, lo que va a pasar, bueno, van a pasar muchas cosas. Primero, la angustia de la militancia que ya comenzó a moverse con fuerza. Digo, a partir de lo que dijo el Gato Silvestre ayer, es como que todas las bases, viste, ya se emocionaron, se recargaron de energía, fue impresionante, viste, estábamos todos con la cabeza abajo y de repente todos comenzamos a mirar hacia arriba, y que ella no sea candidata creo que sería un golpe muy duro, porque significaría que perderíamos las elecciones y le daría espacio a estos personajes siniestros, ¿viste? Porque si ella no es la candidata, y hay muchas posibilidades de que este personaje que dijiste vos, o la derecha, la ultraderecha, digo acá que es prácticamente lo mismo, sean los próximos que estén ocupando espacios de poder en Argentina. Así que me parece que acá no hay términos medios. Si no es candidata a Cristina, el peronismo pierde las elecciones. Contundente lo que decís, estoy de acuerdo con vos. Y justo nombraste al Gato Silvestre, y quiero tocar un tema, por ahí un poco complejo, ¿no? Pero, a ver, ¿por qué, por ejemplo, vos, hace un rato me nombraste al actor Ezequiel Guasor, ahora le tenemos que decir actor, ¿viste? Sí, a ver, de Argentina. Sí, bueno, te nombro a ellos, te nombro a Víctor Hugo Morales, te nombro a Roberto Navarro y un montón de cuestiones más y un montón de colegas más.
A ver, ¿qué crees que está pasando en C5N con respecto a esto? ¿Por qué todos estos periodistas, tanto, ya te digo, como vos y todos los que te nombré, deberían estar hoy deberían estar al frente en el canal que... Y sí, Mauro, a ver, por ahí te comprometo con la pregunta, pero... No, al contrario, yo tengo ya... A ver, yo siempre digo, y hay muchos compañeros que se enojan, que C5N es el Grupo Clarín. Digo, es básicamente lo mismo. C5N es una corporación mediática, como también lo es el Grupo Clarín. ¿Y por qué planteo esto? Porque las corporaciones mediáticas solo buscan una sola cosa, el dinero, el lucro. No Sí. tienen otro interés, no les interesa luchar por un proyecto nacional y popular a largo plazo, por recrear en independencia económica, justicia social y soberanía política. No, no les interesa. Entonces ellos están con el que durante un periodo de tiempo, bueno, le ponen la mayor cantidad de torta en coca. Y esto es así de simple. Pensemos en el Grupo Clarín. El Grupo Clarín del año 2003 hasta el año 2008 era el íntimo amigo del kirchnerismo. Uno busca las tapas de diario Clarín durante esos 5 años y la relación que tenían con el kirchnerismo era tremenda. Yo siempre hago ese ejercicio con mis alumnos, ¿viste? Uno busca las tapas de Clarín y dice, che, ¿qué les pasó al Grupo Clarín? Claro, ¿qué pasó en el medio? La ley de medios, la 125, fútbol para todos. ¿Y qué hacen estas cosas? Le meten la mano al bolsillo a la corporación y la corporación salta. Bueno, C5N también es una corporación. Y muchos, no digo todos porque hay muchos compañeros, muchos de los que trabajan en C5N, bueno, son operadores mediáticos. Digo, no nos olvidemos de dónde viene Pablo Dugan. Sí, totalmente. Digo, esto uno lo tiene que saber. De hecho, Pablo Dugan es el primero que me insulta y me critica por redes a mí porque estoy proponiendo una ley anti-fake news. Y me dice, che, pero ¿qué pasa acá? ¿Por qué se enoja tanto? No era que lo de C5N eran 2 compañeros, no, y ahí está el problema. Hace un tiempito, hace una semana o 2, le escuché un fallido muy feo a Pablo Dugan, muy feo, con respecto a Cristina, pero fue un fallido tremendo. Ahora, la pregunta es, ¿no? Yo lo que decís es correcto y entiendo y estoy de acuerdo con vos. Lo que la verdad que me hace mucho ruido es, a ver, los tipos estuvieron presos. O sea, estuvieron presos casi como una... A ver, voy a decir una palabra vulgar, pero fueron verdugueados durante 2 años de la peor manera. Lo bajaron a la última categoría del ser humano, que es estar preso, con todo lo que significa eso y con cosas que obviamente he hablado con compañeros que estuvieron con ellos presos y la verdad que han sufrido realmente 2 años tremendos. Ahora, con todo eso sigue siendo igual, o sea, sigue siendo una corporación y no me interesa nada, o sea, un poquito de sangre, digo yo, esto lo digo yo, por ahí no te quiero enganchar a vos en esto, pero un poco de sangre de Cristóbal López y de Sousa que estuvieron de vuelta, secuestrados, presos. Sí, coincido lo que planteabas, ¿viste? Pero acá es donde son los compañeros y son las militancias quienes tienen que saber qué es C5N y cuáles son los intereses que representa el fondo. Me parece que nuestro norte es entender que es una cosa, es una corporación mediática que tiene sus propios intereses y que está bien que los tenga porque, digo, para eso se crea, ¿no? Pero otra cosa muy distinta es la comunicación alternativa, popular, barrial, alternativa, este espacio que nosotros dos estamos teniendo que quizás persiguen otras cosas. Entonces, si vos querés seguir un medio que te haga una representación de la realidad y del mundo acorde a los intereses del pueblo, y bueno, no sigas una corporación mediática. Ahora, Decime. Una corporación mediática es C5N. Voy a pasar al otro lugar. A ver, la TV pública, ¿qué pasa? ¿Qué pasó qué pasó con Tristan Bauer? ¿Qué pasó? Que la televisión pública dejó de tener también esa... Dejó de tener... algo inentendible. Bueno, pero es lo que hablábamos al principio de la charla. Vos hace rato hablábamos de la falta de comunicación. No, comunicación evidentemente hay. ¿Por qué? Porque funciona la TV pública. Digo, yo he ido en las últimas semanas y meses a la TV pública, me recibieron muy bien, pero no esperes tener ese espíritu combativo que había con los 678, cuando había
otra línea editorial. Entonces, tenemos comunicación, lo que no tenemos es voluntad política para utilizar esa comunicación para discutir y instalar determinados temas, ¿viste? Entonces, eso es lo que está pasando, y es una decisión donde se baja línea para establecer determinados consensos. Este gobierno decidió no hacerlo. Decidió no hacerlo. Esa es la conclusión. Decidió no hacerlo. Completamente, sí. Me parece que uno todo el tiempo toma decisiones. ¿Por sí o por no? Bueno, acá claramente fue por no. Mauro, ¿qué pensás? A ver, volvemos de vuelta, que pareciera que, viste que las cosas acá en Argentina pasan desapercibidas. A ver, el intento de magnicidio contra Cristina pasa desapercibido totalmente. Nadie habla, nadie se ocupa, nadie, o muy pocos. Pero también hay otra cosa, que en menos de 15 días, o por lo menos hablemos del mes pasado a este mes, a ver, el dólar subió 100 pesos. Esa es la realidad, incontrastable. Eso obviamente va a pasar a precios, quizá no en esta mención de lo que va a ser el número de inflación, sino ya para el mes que viene, calculo. Bueno, el mes que viene, que estamos hablando de junio, donde se cierran las listas y donde la gente ya, te digo porque nosotros obviamente también recorremos los lugares y las cosas están abajo, pero muy mal, realmente. El abuso ya en el precio de los alimentos ya es una cosa tremenda. ¿Cómo se va a sostener todo esto? Sacando de que en algún momento Cristina anuncie su candidatura. Bueno, cosa que ojalá que suceda. Si no sucede eso, ¿crees que de acá al momento de las elecciones se llega medianamente o puede haber algún traspié? ¿Se entiende lo que le quiero decir, no? No, me parece que por el bien de la democracia tenemos que llegar a diciembre. Yo no me puedo imaginar un contexto donde se adelante las elecciones, no me puedo imaginar una alianza tipo Alfonsín Menem, no me puedo imaginar. Pero sos consciente que puede pasar. Sí, obvio, digo que ¿quién aguanta estos precios? Digo, hoy prácticamente para no caer por debajo de la línea de la pobreza, una familia tiene que tener un ingreso superior a las 200 lucas. Digo, y es terrible esto, uno comienza a rastrear y dice, che, y si no fuera por los programas de transferencia condicionada de ingresos, por los planes sociales, sacamos todo. ¿Y cuánta pobreza estamos hablando en Argentina? Yo creo que mucho más de lo que se dice. Y bueno, tal cual, y más aún, y más los que somos de determinada edad, recordamos el 2001, sabemos todo lo que pasó, ¿viste? Y entonces uno no quiere volver, no quiere revivir esos fantasmas, pero ojalá que no, ojalá que podamos llegar en el proceso que corresponda y quizá el cambio de mando presidencial en diciembre. Viste que era increíble suponer en el 2019, diciembre del 2019, era imposible pensarlo o imaginar que pensemos que un gobierno podría llegar a tambalear de esta manera. Aparte, a ver, cuando hablamos, volviendo un poquito para atrás, cuando porque también fue Clarín, también Publi, C5N, reivindicando a Massa cuando se supone que el tipo fue a Estados Unidos digamos, a arreglar con el FMI. Pero el arreglo, a ver, las tarifas siguen aumentando cuando el gran problema, que son los subsidios a las tarifas o los servicios, como que el tipo va a Estados Unidos no sé, a qué, apoyar al FMI. Hacer rosca. Bueno, a ver, siempre en los años electorales los candidatos viajan a Estados Unidos. Digo, si uno recuerda 2015, 2011, 2007, siempre van porque se presentan como el próximo presidente a los grupos inversores. Eso lo hizo Larreta estuvo en el verano dando vueltas por Estados Unidos. Y así fue, no fue a tomar un té o un café, no. fue a justamente comenzar a convencer a nuevos todos grupos para que venga la famosa lluvia de inversiones. Entonces, me parece que Massa en realidad de fondo está haciendo eso, está haciendo su propia rosca,
Esto está mal. Y te digo, ¿por qué? Porque es político. Es el animal político y el político necesita espacio de poder, necesita seguir creciendo. Claro. Pero del otro lado tenés el sufrimiento y la crisis de un pueblo. ¿Viste? Entonces, yo simplemente no, en ninguna fórmula yo lo votaría más. O sea, que me disculpen, pero no, me parece que no es para ahí. Totalmente de acuerdo, por eso te digo, o sea, parecía que, viste, yo no sé si viste la película Durmiendo con el enemigo, realmente parece la película Durmiendo con el enemigo. Que no sé si en algún momento, o sea, que no lo recuerdo, capaz que vos lo recordés, cuando fue lo del atentado a Cristina, ¿cómo fue la posición de Massa? ¿Te acordás? No, la verdad que no me acuerdo. No. Sí, a ver, lo que sí recuerdo que muchos sectores de la oposición salieron en un primer momento a solidarizarse con Cristina y después, bueno, comenzó a filtrarse la idea del autoatentado, que en realidad fue todo planeado, ¿viste? Pero no, la postura puntual de Massa no la recuerdo. Te vamos a mandar algo ahora cuando cortemos, te vamos a mandar algo por privado, que también me hace un poco de ruido. Nosotros, obviamente, que aparte de tener el medio, hacer periodismo, tenemos una productora. Dentro de la productora, te cuento, tenemos un grupo muy emblemático que se llama Los Charros, obviamente los tenés. Sí, bueno, igual. Los Charros hicimos una canción, una marcha peronista del año 2023, con una canción muy emblemática de Los Charros. Yo te la voy a mandar, pero ¿sabes qué me hizo mucho ruido? Que muchos compañeros no quisieron compartirla. ¿Viste? Ahora te la vamos a mandar por privado. Pásala que se la comparto, quede tranquilo. Sí, pero ¿sabes qué me pareció? Como que, a ver, estoy viendo mucha gente de nuestro lado, ¿no? Con mucho miedo, realmente. Y vos sabés que el miedo en la política es nada, es hundirse en el último de los... Sí, pero acá lo que pasa es simple. Muchos creen que el barco ya se hundió, que el periodismo ya está perdido, entonces están comenzando a despegarse, ¿viste? A despegarse, a alejarse. Sí, lo que hizo a mí, por ejemplo. Tal cual. Bueno, mira, Mauro, la verdad que primero agradecidísimo de tomarte el tiempo y la molestia de hablar con nosotros. Y de vuelta quiero reivindicarte, porque sos una de las personas, una de las muy poquitas personas, si no la única, que tiene esta gran patriada, porque eso es una patriada, pelear contra todo esto que es la fake news, lo decís en el libro tremendamente. Entonces, personalmente quiero agradecerte y felicitarte por todo lo que estás haciendo. No hay muchas personas que tengan el valor de hacerlo, realmente, y por lo menos desde Argentilandia, nada, te vamos a apoyar un montón, y de vuelta, la verdad, agradecidísimos por esta entrevista, Mauro. No, gracias a ustedes por la posibilidad, por el momento, por la difusión, y nada, y la lucha que estamos llevando adelante también es una lucha colectiva donde hay un montón de compañeros que se solidarizan y me contienen y me apoyan. Digo, tal es el caso de ustedes, digo, uno crece gracias a los compañeros que están en los medios, así que fue un honor y un placer compartir este momento con ustedes. El honor fue nuestro, Mauro, te mandamos un gran abrazo, y bueno, y ahora vamos a difundir todo lo que estás haciendo en la entrevista. Vale, gracias, Che. Te mandamos un gran abrazo, Mauro. Saludos, chau.